Buenas tardes, amigos de su programa, La Genealogía en el Ecuador. Tengo el honor de contar en esta tarde con el doctor Fernando Jurado, quien es el presidente vitalicio de la Sociedad Amigos de la Genealogía en el Ecuador, y de doña Gabriela Otati Frugoni, apreciada y querida amiga de la SAG, con quienes vamos a hacer un programa muy bonito, muy interesante, y dejo a Fernando para que haga la introducción de este programa. Amigos, buenas tardes. Ustedes saben que este país, que es maravillosamente multiétnico, sobre una base indígena, ha ido recibiendo corrientes europeas, asiáticas, africanas, para dar lugar a lo que somos. Todas las corrientes son buenas. Una corriente interesantísima es la de los italianos. Muchas personas pueden creer que los italianos son una migración del siglo XX, del siglo XIX. No, no hay tal. Los italianos están con nosotros prácticamente desde los mismos días de la conquista de América. Uno de nuestros primeros cronistas coloniales es Girolamo Benzoni, que estuvo en Guayaquil. Hay varios italianos entre los primeros conquistadores, entre los compañeros de Colón, pero la migración italiana adquiere cuerpo desde el año 1628 y justamente en la ciudad de Guayaquil, donde les atraía el comercio. Gentes del norte, del centro, del sur empezaron a poblar a Guayaquil. Un aspecto desconocido es que varios italianos llegaron como técnicos cuando las vegas del río Daule empezaron a cultivarse de cacao a mediados del siglo XVIII. Y empezaron ahí a llegar también algunos apellidos italianos a la comarca del Guayas. Pero la migración se hizo realmente importantísima hacia mediados del siglo XIX, cuando se funda la Sociedad de Beneficencia Garibaldi, la cual tenía ya como 100 miembros entre 1850 y 1870. Guayaquil se convirtió en un emporio de italianos, donde que se ve no solo el aporte familiar, sino también la esencia del italiano, que es la alegría, la solidaridad, la pasión y también los gritos. Hace muy poco yo estuve en Nápoles y pude ver admirado. Nápoles es ahora como era el Guayaquil de 1940, es decir, la impronta de los italianos a través de la arquitectura es importantísima. Entre las familias italianas que llegaron en la primera mitad del siglo XX están los Otati y los Frugoni. Y claro, como sucede en toda migración, los unos se van aliando con los otros. María Gabriela, que es nuestra invitada de honor en esta tarde, es nieta de 2 italianos y por supuesto sus abuelas son criollas. Es decir, María Gabriela es el prototipo de la mezcla de lo italiano con lo criollo, con lo ancestralmente ecuatoriano. María Gabriela ha hecho varios viajes a Italia y en uno de los últimos tuvo un componente netamente familiar. Y ella nos va a contar lo que significa cuando una pseudo-italiana o para-italiana llega a la ciudad de donde partieron sus ancestros. Así que María Gabriela, te vamos a escuchar encantados lo que nos vas a contar. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Sí, efectivamente, si yo tuviera que poner un título a lo que voy a decir, sin dudarlo sería Italia en mi corazón. Desde niña, mi abuelo, el único que yo conocí, nos enseñó mucho a querer a su tierra. Siempre estuvo muy presente en nosotros, en la familia. Por fidelidad a mis afectos y raíces, voy a tratar de contarles lo que yo creo trajo a mis abuelos al Ecuador y de esta manera poder expresar lo que yo sentí al pisar tierras lígures, las que mi abuelo materno había dejado un siglo atrás. Sí, efectivamente, mi abuelo materno era de Santa Giulia, exactamente, en Chiavari, en la provincia de Liguria. ¿Qué pasó en Italia para que los italianos hayan sido protagonistas del más grande éxodo migratorio de la historia moderna? En un arco de un poco más de un siglo,
a partir de 1841 se registraron más de 24 millones de partidas, un número casi equivalente a la población total de Italia al momento de la unificación. Durante la Edad Media, Italia fue un mosaico de ciudades-estado que luchaban entre sí para lograr hegemonía sobre el resto, con intervenciones frecuentes de las potencias circundantes y de la Iglesia Católica. Entre 1856 y 1870 se lleva a cabo la unificación de Italia, después de una serie de guerras que implicó enfrentarse al Imperio Austrohúngaro y a los estados pontificios. En 1880, Italia vive un gran periodo de crisis que se lo denominó como los años más negros de la economía italiana. Crisis en todos los ámbitos, político, económico, inmobiliario, con un gravísimo impacto además en la política de la salud, ya que por falta de un ordenamiento de las zonas pantanosas del sur, 600.000 personas fueron afectadas por la malaria y debido a la miseria y desnutrición, se dio la epidemia de pelagra que diezmó más de 100.000 vidas al norte. En este contexto económico se dan las primeras salidas en masa de los italianos, cuya salida significó para el Estado y la sociedad italiana un fuerte alivio, pero también la rotura del equilibrio entre las clases agrícolas, determinando la disminución de mano de obra disponible en los campos. El fenómeno de emigración en la Liguria se inició mucho antes que en cualquier otra región de Italia. Entre 1849 y 1854, 5.000 personas abandonaban anualmente la zona de Chiavari, la zona de donde viene mi abuelo Carlo Frugone. Chiavari forma parte de la Riviera di Ponente y Chiavari antiguamente era Chiavarum, que significa la llave de los valles. Se encuentra en el centro del Golfo del Tibulio y al llegar a La Spezia, entre Moneglia al este y el promontorio de Portofino al oeste. La palabra ligur proviene del griego lugies, que significa muy elevado o encaramado. Ligures significaría entonces los de más arriba. El historiador romano Floro describe a los ligures como una raza infatigable y ágil. Y en cuanto a su lengua, encontré que tiene similares fonéticas a la vez con las lenguas itálicas y las celtas, pero su vocabulario se acerca más al celta. Un fragmento de un texto de los catálogos de Hesíodo del siglo VII a.C. menciona a los ligures entre los tres grandes grupos de pueblos bárbaros, junto a los etíopes y a los escitas, constituyéndose en los habitantes más antiguos de Occidente que se extendieron por gran parte del Mediterráneo. Se ha levantado la hipótesis de que los griegos llamaban ligures al conjunto de tribus menos civilizadas del Mediterráneo occidental. Mi abuelo abandona estas tierras en 1913 con apenas 14 años de edad, en un momento donde las potencias europeas llevarían a cabo políticas imperialistas que acabaron con un viejo régimen y se lanzaron a la búsqueda de lo que se denominó entonces el estatus de la gran potencia. Italia participa de la Primera Guerra Mundial y consigue la victoria para ampliar su territorio, pero también consigue más muerte y miseria para millones de sus habitantes, de sus ciudadanos. Italia se configuraba como una nación grande en territorio y número de habitantes, pero muy débil económica y políticamente. Antes de la Primera Guerra Mundial eran muy pocos los italianos en el Ecuador, 700 aproximadamente, y 400 de estos estaban en Guayaquil, y en su gran mayoría venían de Liguria. Los italianos fueron muy bien acogidos aquí en el Ecuador,
porque se integraron mucho a la cultura, fueron de espíritu solidario y crearon la Sociedad de Beneficencia Italiana, con presencia lígure o genovesa de un 85%. La cultura italiana ha influido enormemente en la cultura ecuatoriana, gracias a los emigrantes. Así encontramos testimonios en el urbanismo, como es el caso del malecón de Guayaquil, cuyo trazado responde al mare lungo, muy propio de las ciudades italianas. Llegaron grandes arquitectos que modificaron la fisonomía de las ciudades como Quito y Guayaquil. Y en el arte tenemos el Cementerio General de Guayaquil, donde reposan esculturas encargadas a artistas italianos hechas en mármol de Carrara. Y más recientemente la cultura italiana se puede evidenciar en la pintura de Osvaldo Viteri, en escultura de Yela Lofredo y en escritura de Alicia Llanes Cosíos, todos ellos descendientes de italianos. Cosa curiosa, Gabriela, es para la Unión Nacional de Periodistas es un verdadero honor que vengan a contarnos aquí, vengan a participar investigadores de la Sociedad Amigos de la Genealogía, con una información tan profesional, tan importante para dar a conocer a nuestros televidentes y radioescuchas. Fernando, sí. A ver, yo creo que todos saben el valor arquitectónico que tiene el Cementerio General de Guayaquil. La tumba más antigua data de 1837 y existen aproximadamente unas 30 esculturas en Art Nouveau, la mayor parte de las cuales son esculpidas por artistas italianos, que realmente es un aporte fundamental. Yo diría que no hay área humana en la que los italianos no hayan contribuido, o sus descendientes de primer grado. Por ejemplo, para señalar unos pocos ejemplos, Ricardo Descalzi del Castillo en la historia era hijo de migrante italiano y justamente del norte del país. Hay una cantidad de arquitectos, sobre todo en Guayaquil, que han contribuido enormemente al desarrollo de la ciudad. Italia, yo dijera que está realmente viva en el corazón de los ecuatorianos, y por eso es tan importante oírle a Gabriela, que además cuenta las cosas desde una perspectiva emotiva y además como testigo de visu de lo que ella vivió con su abuelo. Así que, Gabriela, sigue deleitándonos con lo que estás diciendo. Mi abuelo llega a Guayaquil cruzando Panamá. O sea, él no vino por Cabo de Fuegos, él llegó a Panamá y cruzó Panamá durante la segunda presidencia de Leonidas Plaza Gutiérrez, 1 año y medio después del horrendo crimen de Eloy Alfaro y 2 meses antes de que Carlos Concha, antiguo soldado de Alfaro, se levantara en armas. ¿Por qué menciono esto? Porque él viene de una Italia difícil y llega a un país no menos difícil, pero tal vez no tanto como Italia. Llegó para colaborar con un paisano en una bodega de abarrotes y el Ecuador le ofreció a mi abuelo trabajo y la posibilidad de lograr un futuro mejor. En 1930 él decide regresar a Italia ya con su familia ecuatoriana y regresa en el Colombo, buque de la Navigazione Generale Italiana, que debido a su gran calado no entra al puerto de Guayaquil, sino que mi abuelo debe tomarlo en el puerto de La Libertad. En esta ocasión, él ya cruza el Canal de Panamá, ¿no? Y hace una maravillosa descripción que no sé si vale la pena. Por supuesto, nos encantaría decirla, Gabriela, ¿no? Leerla. Él dice: el Canal de Panamá merece un capítulo aparte en estas cortas notas de viajes. El ingenio humano que ha constituido esta obra gigantesca, que abarca una nueva historia para las repúblicas del Pacífico, merece unas cuantas alabanzas más calurosas y más elocuentes de las que yo pueda expresar.
Después de las prácticas necesarias de parte de la sanidad y autoridades norteamericanas, porque la zona del canal es propiedad de la República Estrellada, llegamos a las 8:30 de la mañana en la primera esclusa de Miraflores. Son 3 las esclusas que hay que subir para las que vienen del Pacífico y 3 las que hay que bajar por el lado del Atlántico y viceversa. Entrado el Colombo en las primeras esclusas, se cierra una grande compuerta y aquí está lo sensacional, lo llamativo. Todo movido eléctricamente como un grande juguete que los hombres han construido para deleitar a otros hombres. Mientras tanto, el Colombo, bien asegurado por cables de fierro, se abren los conductos subterráneos y las aguas entran a borbollones. Sigue hablando de cómo cruza las esclusas, cómo sube y baja el barco. Dice, y el panorama es encantador. Estamos a fines de la estación de lluvias y la vegetación crece en todo su esplendor. Todo verde, un inmenso mar de verde hasta donde la vista alcanza. Continúa. En medio del lago, un buque viene lentamente en nuestra dirección. Todos los pasajeros se asoman curiosos, todas las miradas son directo a la popa para reconocer la bandera a quien pertenece. Verde, blanco y colorado, Italia, es otro buque de Italia que pasea orgullosamente por el mundo nuestro hermoso pabellón. Qué orgullo para nosotros contemplar lejos de la patria nuestra hermosa bandera. Los saludamos con el corazón lleno de gozo y alegría por encontrarnos entre hermanos. Bendita sea Italia y quiera Dios protegerte para que pueda caminar por el mundo compartiendo tu doctrina de paz y de trabajo. Él regresaba a su Italia querida. Qué maravillosa descripción, Gaby. Continuemos. Ya. Esa emoción de regresar a su patria, a su tierra añorada, creo haberla sentido yo cuando Dios y la vida nos regaló a Roberto y a mí la oportunidad de pisar tierras ligures 84 años después de que mi abuelo partió para jamás volver a vivir en ellas. Mayo del 2014 llegamos a Italia. Sentía mi corazón latir fuertemente. Eran poquísimos los días que íbamos a estar en Italia. Entonces el viaje estaba perfectamente planificado. Roma, Florencia, Pisa, Chiavari. El viaje en tren nos permitía disfrutar del paisaje. Una consecución de diferentes parajes que al llegar a la Liguria, las suaves colinas dieron pasos a imponentes montañas, los Alpes y los Apeninos. Me alucinó su forma, parecían inclinarse reverentes con su verde esplendor ante un mar de indescriptible belleza. Las maravillas del Tigulio se suceden una tras otras, amplias playas como las de Chiavari y La Baña, otras más pequeñas llenas de magia como las de Bahía del Silencio en Sestri y Levante, o Portofino, que es uno de los lugares más bellos que la naturaleza y el hombre hayan podido crear. Mi destino real era Santa Giulia, localidad situada tierra adentro, para ver la casa que perteneció a mi familia. Santa Giulia se caracteriza también por un paisaje aterrazado. Las terrazas son desde hace siglos el principal componente de la fisonomía de Liguria. Llegué a averiguar que datan del 641. La evidencia de antiguas técnicas de construcción y habilidades manuales soportados por muros de piedra seca muy estables con solo un poco de tierra. La técnica de construcción permite que el agua y el aire pase por los líderes de una salida natural, logrando la reducción del fenómeno de erosión. De esta manera encontraron respeto por el medio ambiente y las necesidades del hombre. De una de estas terrazas le escuché siempre a mi abuelo contar que cayó una tía abuela mía y murió. Y el tío murió pocos meses después de la pena. Y el abandono de estas terrazas es lo que ha provocado últimamente las inundaciones en Chiavari y sus alrededores. Vi la casa de la familia, sigue intacta.
la foto que tengo en el álbum y compararla al momento, no ha cambiado. Luego de esto fui a la iglesia de Santa Giulia di Centaura, que es donde mi abuelo fue bautizado, donde hizo su primera comunión, iglesia donde se casaron sus padres y habrán recibido sus honras fúnebres. Está incrustada en la montaña, rodeada de una naturaleza indomable, con árboles centenarios. Desde allí mirar hacia Chiavari y La Baña deja sin aliento. También pude averiguar que esta iglesia es muy, muy antigua. Está construida sobre una iglesia que data del 1300, que era de San Giacomo. En el 1700 fueron llevadas las reliquias de Santa Giulia a esta iglesia. El Cristo que está en la iglesia es un Cristo antiguo bizantino del siglo XIV, ¿no? Y el altar mayor también data del 1600. Escarapada y rocosa, así es la Liguria, cubierta de pinos, de robles, de palmeras, olivos y en ocasiones coloreadas por hermosas flores, bañada por un mar que absorbe su encanto y con pintorescos pueblos que animan su paisaje, tan bonito que parece irreal. Una tierra de contrastes que está sin embargo armoniosamente ligada, tierras de grandes hombres como Giuseppe Garibaldi, Giuseppe Mazzini y el más famoso de todos, Cristóbal Colón, y para mí mi abuelo Carlín. Qué lindo, lindo. Oye, María Gabriela, pero ahora tendrás que contarnos cómo es tu proyecto para ir a ver la tierra del abuelo Tati. A ver, ¿cómo es ese proyecto? Bueno, ese proyecto creo que tiene que ser más planificado que este. Lamentablemente nos decidimos ir al norte primero con Roberto porque ahí tengo todavía familia. Se me hace más difícil el sur porque ya no hay familia Tati allá, ¿no? Entiendo que es visita obligada el pueblo de Otati, que está cerca, y para averiguar datos y cosas tendría que adentrarme mucho, tendría que ir hasta la comuna di Camerota. Mi abuelo era de Marina di Camerota, ¿no? Así es que espero poder hacerlo pronto y poder averiguar algunas cosas. Y algo que sí quisiera hacer allá, si llego a irme al sur, es anunciar mi visita en Otati, ¿no? Para ver si de allí puedo sacar algún dato. No, claro, tienes que hacerlo, porque ya que te has ido por un lado, tienes que también tomar el otro, ¿no? De tal manera que eso te va a dar una sensación como de completud, de tal manera que tienes que hacerlo y además cuentas con un cónyuge que te da la música en todo, de tal manera que esa suerte no puede tener cualquiera. Pero María Gabriela, cuéntanos, aquí en el Ecuador, la familia Otati y la familia Frugoni, entiendo yo que es numerosa, sobre todo en Guayaquil. Claro, mis abuelos llegaron a Guayaquil. ¿Cuáles son más numerosos de los dos lados? ¿Dónde hay? Bueno, los Otati fueron más numerosos, comenzando porque mi abuelo tuvo 8 hijos, o sea, los Otati fueron 8 hermanos, mi mamá fueron 4. Entonces, comenzando por ahí, son mucho más numerosos. ¿Tú crees que actualmente habrán más de 50 Tatis en el Ecuador? Con el apellido Tati, no tanto, porque fueron más mujeres. ¿Incluido el materno? Sí pasarán de 50. Puede que sí. ¿Pero la mayoría está radicada en Guayaquil? La mayoría está radicada en Guayaquil y tenemos familia también en Cuenca. En Cuenca. Sí. Y obviamente en Quito. En Quito somos poquísimos. En Quito ¿Cuándo viniste tú a Quito? ¿Qué año? Nosotros llegamos a Quito en el año 1972. Aquí vivía solamente una hermana de mi papá, con 3 hijos, pero ellos formaron la familia Suez como Tati, ¿no? En Guayaquil estaban los Doneto Tati, los Otati Ceballos, ¿no? En Cuenca los Otati Cordero, Román Otati, Peña Otati, ¿no? Parecería que eran más en Cuenca, pero
pero en Guayaquil también están los Otati Sierra. Y Otati Alomía también, ¿no? Ah, claro, Otati Alomía, Otati Pino y Otati Salcedo. Ya, es decir, por lo menos hay unos 10 grupitos, digamos. Sí. Ahora, Frugón, entiendo que no solo vino tu abuelo, he visto también los registros de otros Frugón italianos que llegaron a Guayaquil. ¿Serían parientes? ¿Tu abuelo hablaba de que serían parientes? ¿O será que Frugón es un apellido muy extendido en la Liguria? Yo pienso que Frugón es un apellido muy extendido de la Liguria. Hay muchos Frugones y mi abuelo además era Frugone Frugoni, ¿no? Entiendo que los otros Frugones que hay en Guayaquil no son parientes nuestros. Sí. Ya. Y así como hay en Guayaquil la Sociedad Garibaldi, ¿no? Que tiene ya tantos años y con numerosos socios y tienen una actividad permanente, ¿no? Aquí en Quito hay también. Aquí en Quito se creó o está la Casa de Italia. No, para mí, o sea, por lo que yo conozco, no es tan fuerte la unión de los italianos aquí en Quito como lo fue en Guayaquil. En Guayaquil era un grupo muy unido de personas, ¿no? Donde siempre estaban en contacto, hacían paseos juntos. Tengo muchas fotos en el álbum de mi abuelo de reuniones, paseos que hacían a Daule, tomando el tren en Guayaquil, llegaban a Daule y después regresaban a Guayaquil. A comer mangos en Daule. Mangos, sí. Así es. Yo creo que el comentario que hace María Gabriela sobre la receptividad en Guayaquil y Quito es bien interesante. Guayaquil, por la misma cantidad de migrantes que atraía y por ser un puerto, había mayor número de migrantes cuantitativamente en relación a Quito. Y por la personalidad de su gente, era más fácil recibir a un extraño. La gente en Quito era cerrada. No sé si cabría decir, no quiero ser injusto, no sé si sigue siendo todavía cerrada, aunque también Quito ha evolucionado mucho porque es una ciudad donde ya no solo hay quiteños, la mayor parte de la gente son provincianos y hay mucho extranjero. Sin embargo, vale la pena acotar que hay una diferencia ideológica importante. Guayaquil en buena parte es una sociedad conservadora, sobre todo a nivel de estratos medios y medios altos, mientras Quito es una sociedad más bien, yo diría que abierta ideológicamente. En ese sentido, en el siglo XX se ha dado un cambio muy notable en la evolución de nuestras sociedades. Y claro, también es de eso, que aquí habían menos italianos y la gente les podía ver con más desconfianza y por lo tanto la apertura era menor en relación a Guayaquil. Pero sí, el comentario que tú anotas es totalmente pertinente. Hace unos meses atrás, un tiempo atrás, llegó a mis manos un libro de fotos de Daniel Zaccarello, de Zacarías Di Daniello, publicado por la Embajada de Italia, donde hay un comentario ahí que me llamó mucho la atención, y es que la Embajada de Italia reconoce que los italianos aquí en el Ecuador fueron muy bien acogidos, cosa que no sucedió en otras partes de Latinoamérica, ¿no? Aquí los italianos tuvieron una suerte de vida como de la Belle Époque, ¿no? Donde ellos formaron o estuvieron muy bien relacionados con la gente o con la sociedad aquí en el Ecuador, en Guayaquil. Dicen que en otras partes de Latinoamérica no fueron así, donde los italianos, si pudiéramos dividir en clase, por ejemplo, dicen que en Brasil eran los portugueses, los españoles, los italianos y venían los esclavos. O sea, los italianos ocupaban un puesto muy bajo, cosa que acá en el Ecuador no sucedió. Claro, además hubieron misiones técnicas, ¿no? Por ejemplo, la misión militar italiana que llegó a finales de la década de los 10 y estuvo aquí largo en la década de los 20, contribuyó, digamos, a la modernización del ejército. Entonces, desde esa postura de privilegio tuvieron muchísimo acceso a varios núcleos sociales, ¿no? Claro, también yo creo que depende de otra cosa, es cómo llegaba el italiano, ¿no? Si el italiano llegaba como técnico, llegaba buscando trabajo. Es decir, yo creo que ahí está esa dinámica
que es muy dura y al mismo tiempo que puede ser muy triste, de cómo la pobreza hace migrar. Pensemos la cantidad de españoles pobres que llegaron a América y de donde nosotros venimos. La mayor parte de la gente muy pobre, porque además de Europa estaba muy pobre. Y pensemos también cómo esa cantidad de pobres ecuatorianos ha migrado a España, a Italia, es decir, en las últimas décadas la pobreza hizo que se migrara, que se diera la vuelta a la tortilla, ¿no? Y yo siempre pienso, y alguna vez decía María Gabriela, que la migración no solo es un elemento que puede ser muy agradable, yo creo que la migración puede ser también un elemento lleno de tristeza. Lo importante es que una persona que a lo mejor llegaba con muy poco dinero, en pocos años y merced a su trabajo honrado, lograba levantar un estatus con el cual podía educar a su familia. Y este yo dijera que es el gran honor y el ejemplo que nos han dado los migrantes. Sí. Mi abuelo contaba que él llegó a trabajar en esta tienda de abarrotes de su paisano que tenía frente a dos calles, salida a dos calles, se ocupaba, y que él en los primeros 2 años que estuvo aquí en el Ecuador no conoció siquiera la puerta del otro lado de la tienda de abarrotes, que él se dedicó simplemente a trabajar, trabajar y trabajar. Y como a los 4 o 5 años, él compró la tienda de abarrotes del paisano. ¿Sí? El paisano se regresó a vivir a Italia. Mi abuelo trató de regresar a vivir a Italia, pero no lo logró, no pudo. Regresó acá al Ecuador. Y después, digamos, él ya se quedó aquí, pero el Ecuador le dio muchísima oportunidad a mi abuelo, muchas. ¿Podrías mencionarnos, María Gabriela, los apellidos de otros paisanos italianos que vinieron y se asentaron? Sí, como fundamentalmente en Guayaquil, ¿no? Sí, están, por ejemplo, los Doneto, que también son de la Liguria, y que luego uno de ellos se casó con mi tía Aurora, hermana mayor de mi papá. Están los Canesa, que también son de la Liguria, Segale, Norero, que eran del Universal. Industriales, ¿no? Muy conocidos en Guayaquil. Sí. Claro. Cuando estuve en Chiavari, yo vi un letrero que decía los dulces de Chiavari y quise ir a verlos, a probarlos. Y muchos de estos dulces me recordaron a los dulces de la Universal. O sea, la Universal trajo las recetas de los dulces de Chiavari acá al Ecuador. Ese dato. Sí, entonces muchos de los dulces de Chiavari los hizo acá la Universal. Claro, Faiduti, por ejemplo, un conocido político velasquista en cuya casa se alojaba el doctor Velasco Juan Carlos Faiduti Estrada, ¿no? La pariente de él, Jenny Estrada, ella es más arriba, es Valle, que también son migrantes italianos. O sea, yo dijera que si hiciéramos un listado de apellidos italianos, Marianita, nos agotamos. Creo alguna vez haber visto un listado de 1.300 apellidos italianos en el Ecuador. Es enorme la migración. Pero fundamentalmente asentados en Guayaquil. Sobre todo en Guayaquil. Quito, sí. Fíjate, por ejemplo, hay ciudades donde que más bien la migración italiana ha sido casi nula. Ejemplo, Ambato. Es curioso, es una migración. Ambato ha sido una sociedad receptiva, por ejemplo, para libaneses. Pero aunque yo recuerde, a mí no me suena ningún apellido italiano en Ambato. De tal manera que hay diferencias. En Riobamba también muy escasos. En general en las provincias centrales del país. Quizás, en Cuenca también hay algunos, ¿no? que han figurado inclusive en la industria, en la banca. Algunos eran muy amigos de Armando, unos de momentos en escapa una familia italiana que estaba radicada en Cuenca. Pero igual, en Loja también muy escasos, ¿no? Excepto técnicos, personas que han llegado en las últimas décadas, pero que debido al poco transcurso del tiempo todavía, digamos, no hay esa memoria social de la familia tal que es de origen italiano. En Guayaquil recuerdo a la familia Tobalina, ¿no? Que tenían una lavandería, Gustavo Tobalina. Fernando mencionó que Nápoles le recordó mucho a Guayaquil. Nosotros comentábamos con mis